Hola, ¿cómo estamos, queridos amigos de la Cábala? Hoy estamos aquí con Doma, Sebastián, y le hemos invitado para que nos cuente un poco su punto de vista sobre la Cábala y la alquimia. Muchos de vosotros seguro que seguís ya su canal en YouTube y entonces, como veréis, tenemos más gente que ha venido hoy de la asociación que dicen, pues queremos verle y queremos hacerle preguntas. Así que bueno, muchas gracias, Sebastián, por aceptar la invitación al canal. A Y ti, Paco, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo feliz de estar aquí, conversar un rato, compartir con ustedes, para ujú, hablar un poco, ¿no? De cábala, de alquimia, de lo que surja. están con nosotros también Mabel, Fernando, que está desde Argentina, que se ha incorporado también hace poco, Alberto, nos falta Sara, que vendrá ahora igual dentro de un rato. Y bueno, pues hay más gente que yo creo que lo verá luego en diferido. Genial. Y nada, pues te doy la palabra. Sí, vamos hablando, yo creo, de el tema central del que voy a hablar el día 21, que va Ujú. a ser en Librería La Independiente. Es una librería a la que ya fui una vez, ahí presenté mi primer libro que se llama Emesh, ¿no? Fueron algunas personas, ahí conocí incluso a Mabel. Y el tema que quiero tratar esta vez es uno de los temas que hablo más o menos al final del libro, que trata precisamente sobre lo que es la Merkabah o el cuerpo de luz, ¿no? Que es uno de los temas centrales o uno de los misterios, podríamos decir, más grandes del texto bíblico, ¿no? Imagino, has escuchado un poco sobre esto, sobre la ascensión de Elías, por ejemplo, ¿no? Que se dice que él ascendió en una Merkabah o en un carro de fuego, ¿no? También aparece o se menciona, por ejemplo, en la literatura de los Hecalot o los Palacios, ¿no? Que es el tercer libro de Enoch, ¿no? También se le conoce con ese nombre, donde se relata, ¿no? La transfiguración que tuvo Enoch, ¿no? Donde se dice que se convierte o se fusiona con Metatrón, por ejemplo, ¿no? El arcángel supremo de la creación. Entonces el tema va a estar como que vinculado a todo ese tema, todo ese misterio, ¿no? Que me parece que es uno de los temas más intrigantes, ¿no? Yo quería, antes de nada, por conocerte un poco a ti como persona. Sí, Yo creo que muchos te seguimos ya en YouTube, pero por hacerlo un poco más personal, saber cómo fueron tus orígenes, cómo fue el meterte en todo este mundo de la cábala y la alquimia, sí, y te viene desde pequeño o ha sido algo posterior, a lo mejor ya en tu etapa más madura. O sea, sí. Mira, yo tengo 37 años. Yo la ujú, verdad no empecé a profundizar esto desde hace recién unos 3, 4 años más o menos, pero cuando empecé, digamos, a descubrir toda esta literatura mística, la verdad es que me fui de lleno. O sea, algo me empezó a cautivar, ¿no? A apasionar, ¿no? De tal forma en que no pude detenerme, ¿entiendes? Yo me dedico a la música, yo estudié música en el conservatorio, estudié muchos años, me dedicaba exclusivamente a eso antes de empezar a animarme directamente a hablar, ¿no? En YouTube de todos estos temas. De chico sí, en algún momento recuerdo haberme interesado mucho por la alquimia, sin tener la más mínima idea que estaba realmente tan relacionada a la cábala, pero te hablo de muy chico, cuando estaba en el colegio, cuando recién empezaba a ver cosas en internet, no había mucha información, entonces me desanimé. Pensé incluso en un momento en que no era posible, por ejemplo, aprender a fondo, ¿no? La alquimia, entenderla, ¿no? Porque me parecía algo como que cuando uno ve, ¿no? Los libros, la simbología, entiendes que hay algo que te quieren decir, pero al mismo tiempo sabes que es tan profundo que no, necesitas que alguien o que venga alguien y te lo explique bien o quizás no, ¿me entiendes? O quizás no hay forma, es lo que yo pensaba, pero más o menos cuando tenía 33 por ahí, 33, 34, hace 3, 4 años, me empezó a llamar mucho la atención la geometría sagrada, ujú. ¿no?
Y ya conocía algunas cosas, ya entendía más o menos de qué se trataba el cubo de Metatron, la flor de la vida, todas esas figuras que están, ¿no? Relacionadas unas con otras, pero a partir del cubo de Metatron fue que yo empecé a acercarme primero a la angeología, ¿no? Porque Metatron es el arcángel, como le dicen, ¿no? Supremo de la creación. Y poco a poco empecé a comprarme libros, ¿no? El primero que llegó a mí, por suerte, fue el Sefer Yetzirah, la versión de Aryeh Kaplan, Ujú, que es la más completa y es un libro que yo siempre recomiendo porque realmente te introduce muy, muy bien, ¿no? De forma muy completa, muy integral en la Cábala, ¿no? Desde el significado de las letras hebreas y todo esto, ¿no? Después empecé, como me di cuenta que era un libro realmente importante, todo el libro lo tengo subrayado, porque es como que no es para leerlo una vez, obviamente, es para revisarlo muchísimas, muchísimas veces. Y después conseguí varios libros de Kaplan, ¿no? Meditación y la Biblia, ¿no? Entre otros. Y empecé a darme cuenta que había mucha literatura. Después vi los libros de Michael Leitman, ¿no? Que es el director de la escuela Bnei Baruch, que es una de las más grandes, más importantes que hay ahora mismo en Israel, ¿no? Y me di cuenta que él había recibido todo este conocimiento a través del hijo de Yehuda Ashlach, ¿no? Que fue uno de los últimos grandes cabalistas que tuvo Israel, ¿no? De principios del 1900. Y gracias a Lightman y a toda esa escuela de Bnei Baruch, ya empecé a involucrarme más con lo que se conoce como Cábala Luriánica, ¿no? Que está enfocada en los Parzufim, ¿no? Y en los 5 niveles que existen dentro de cada mundo, ¿no? Que ya es como un lenguaje fractal, pero al mismo tiempo, mientras yo iba haciendo mis propias investigaciones, mis propios estudios, ¿no? De la Cábala, también me fueron llegando libros de alquimia. ujú. Bien, y empecé a ver libros que estaban vinculados, por ejemplo, con la cábala hermética, la cábala cristiana. Me di cuenta que habían varias diferencias, ¿no? En la forma en cómo explicaban ciertas cosas. Y hay un libro, por ejemplo, que se llama Cábala Denudata, ¿no? Que es un libro del Renacimiento, ¿no? Más o menos, Mm, escrito por un hebraísta cristiano que se llama Christian Norborn Rosenroth. Bien, este libro es especial porque fue escrito en latín, bien, y está, por supuesto, basado en los libros de Jaime Vital, ¿no? En toda la filosofía de Luria, pero es especial ese libro porque un par de siglos después lo traduce un tipo que se llamó Samuel MacGregor Mathers, ¿no? Que fue después uno de los fundadores de la Golden Dawn, ¿no? De la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y en esos libros no solo se habla de cábala luriánica, sino que también se hacen muchas conexiones con la alquimia del Renacimiento, la alquimia medieval, ¿no? ujú. Entonces empecé también a buscar libros o comentarios de libros, por ejemplo, como el Rosarium Philosophorum, ¿no? Que son como textos fundamentales de la alquimia, ¿no? O el Donum Dei, una serie de libros de los que personas, por ejemplo, como Jung, también se basaron para escribir toda ¿no? su forma, ¿no? De entender la psicología y todo eso. Entonces, ya con toda esa información, empecé, o sea, yo tenía mucho apunte, ¿no? Muchas cosas, muchos textos subrayados y muchos apuntes en cuadernos, y empecé a encontrar una serie de coincidencias que dije en un punto, esto es lo mismo. ¿Me Mm. dejo entender? Sí, sí. La cábala y la alquimia, ¿no? Es lo mismo. Y ahí fue que empecé a hacer ya mis series, ¿no? Y escribí el libro este, ¿no? Que es una forma, es como un manual de introducción tanto a la cábala como a la alquimia al mismo tiempo. Yo sobre todo creo que estaré de acuerdo con muchos de los asistentes y los que te vean. La capacidad de síntesis que tienes es asombrosa. O sea, porque primero indagar en toda esa documentación que para empezar no creo que haya sido nada fácil recopilarla porque normalmente cualquiera estudioso de Cábala dice, es que no hay información accesible, o sea, hay que indagar mucho Sí, y sobre todo, yo no sé, en España pues tenemos acceso
a muchas bibliotecas y tal, pero yo sé que al otro lado del océano hay países que realmente es que dices, no pueden acceder a ese conocimiento porque Tal cual. está escrito para según qué zonas del globo, ¿no? Entonces, yo recibo también muchos emails de gente que agradecen mucho los vídeos porque es que hoy día es una manera muy sencilla de poder acceder a algo que antiguamente yo creo que estaba reservado, pues, no sé, o a los monjes o a... Así, claro. Entonces, primero darte la enhorabuena por esa labor investigadora que, que tiene que haber sido ardua, sin duda alguna. Sí, 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 te juro, la verdad es que no llevo mucho tiempo, pero el poco tiempo que llevo con el fuego al máximo, ¿me entiendes? Sí, total, ¿eh? Y luego lo bien explicados porque no sé si me permites enseñar algo de... Sí, claro, claro, cómo no. Porque vamos a ver si puedo poner aquí para que lo vea la gente, porque es que merece mucho la pena. Vamos a ver. A ver, bueno, este es tu primer libro, Sí, luego si quieres, pero sobre todo es el lenguaje tan claro con el que lo cuentas que es asequible, o sea, porque esto yo creo que son cosas muy complejas y además los gráficos también es de agradecer que no sea todo texto, sino que está muy bien ejemplificado, ¿no? Visualmente, ¿no? sí, Y bueno, en los vídeos también se nota además como mucha pulcritud, mucho mimo, ¿no? A la hora de contar las cosas. O sea, y bueno, yo creo que como labor de síntesis me parece un trabajo impresionante. O sea, gracias. Sí, la verdad es que lo de los gráficos, por ejemplo, es algo que cuando yo empecé a leer los libros de Kaplan, por ejemplo, que explican la verdad muy, muy bien, no tienen gráficos. mm, Entonces yo a la par que iba leyendo, o sea, todos los gráficos que has estado mostrando, hay algunos que sí he sacado de libros antiguos como ese que está ahí, ¿no? Que es el Rosarium Philosophorum. mm, Pero la mayoría que ya se ven como eh, modernos son cosas que he hecho yo, sí, ¿no? A raíz, a partir de texto directamente, ¿no? Es mm, decir, que no hay realmente muchos mm, libros que muestren cosas así, por ejemplo, exactamente. mm, sí, aquí están los solamos, los 5 niveles del alma. Bueno, si quieres, ahora ya te dejo vía libre, un poco después de haber hecho una introducción, para que nos cuentes lo que quieras, porque es que cualquier parte va a ser interesante. No sé. Es verdad, sí. Bueno, podemos hacer una pequeña introducción de lo que voy a estar compartiendo ese día.